Hice esta síntesis porque voy a intentar en los primeros 5 minutos de exposición contarles en cuál es el círculo que nos movemos nosotros diariamente. Y no sé si, supongo que le pasa a la mayoría de directores de medios, nosotros en Monumental publicamos 45 noticias al día, más o menos, y eso significa 45 oportunidades de que alguien finalmente nos demande en alguna de las 45 notas. Entonces, a veces hay que tomar decisiones en cuestión de minutos, conociendo precisamente el contexto sobre el cual uno se mueve. El primer contexto es que en Costa Rica están penalizados los delitos contra el honor. En el artículo 145 del Código Penal están las injurias, en el 146 la difamación y en el 147 la calumnia. Y en el 203, además, la divulgación de secretos. Evidentemente los periodistas no somos perfectos y cometemos un montón de errores y cometemos excesos de los que hablaba Boris. Pero analizando el tema de por qué están penalizados y cuál es el riesgo que nos traiga que tenga penas de cárcel, yo llego a la conclusión de preguntarme yo mismo, finalmente, si yo calumnio a alguien, injurio a alguien o difamo a alguien, esa persona tiene todo el derecho a irme a reclamar. Pero yo creo que es muchísimo más lógico que consiga una indemnización de mi parte, porque yo en realidad no le estoy haciendo ningún daño a la sociedad, sino a esa persona en particular. Entonces yo no le encuentro sentido ni ningún beneficio a la persona afectada en que yo cumpla una pena de cárcel o días multa y no necesariamente un proceso civil de indemnización. Ese es el primer punto oscuro en el contexto, para mí el más importante que hay hasta el momento. El otro contexto en el que nos movemos es lo que detalla la Constitución Política en el artículo 24 del derecho a la intimidad, que yo me lo tuve que leer muchas veces, pero supongo que usted lo conoce muy bien, y el artículo 30 que señala el derecho a la información. Lo comentaba antes de la exposición con don Gilbert. A mí me llama la atención cómo el artículo 24 está muy detallado, está muy claro prácticamente siempre que se ejerce el derecho a la intimidad, pero el 30 no. El 30 son un par de líneas en la cual los periodistas dependemos de la interpretación que haga cada juez en los procesos sobre derecho a la información. Y aquí voy a quebrar un momento la presentación porque quiero hacer un matiz de los que decía Boris, y es precisamente el derecho a la información. Una de las trampas que utilizan algunas instituciones públicas es que, por ejemplo, los periodistas pedimos información. La primera vez se nos niega verbalmente. Entonces la mayoría de directores recomiendan hacerlo por escrito. A partir de la denegatoria por escrito de la información, entonces podemos ir a presentar un recurso ante la Sala Constitucional, lo hacemos, la Sala normalmente condena a los recurridos y le ordena brindarnos la información. Entonces lo que hace la institución pública es una de estas dos cosas: o lanza un comunicado de prensa con información para todos los medios y no para el que la pidió, con lo que se desvirtúa además el proceso que estaba investigando cada periodista, o simplemente le da un cúmulo de documentos que nosotros finalmente tendremos que interpretar, como en los temas económicos, por ejemplo. Entonces no son fáciles de entender los documentos que finalmente nos dan las instituciones públicas. Y el otro, que hace 10 años, cuando empecé a trabajar en esta profesión y me dijeron que tenía que cubrir temas judiciales, yo arrugué un poco la cara. Pero sin embargo, después del tiempo, mi tarde favorita de la semana laboral era venir a Corte Plena los lunes. Y sí, es un poco raro, pero era mi tarde favorita, venir a Corte Plena. Y siempre me llamó la atención, en ese momento estaba don Luis Paulino Mora como presidente, que en paz descanse. Y entonces, como por ejemplo, yo no podía entrar a Corte Plena si no había un miembro del departamento de prensa de la institución. Entonces le pregunté una vez a don Luis Paulino si la Corte era pública, y me dijo que sí, a excepción, si no alguno de ustedes me corrige por favor, de cuando la Corte Plena actúa como tribunal, ¿verdad? Entonces hubo 2 ocasiones que no pude entrar hasta que los compañeros de la oficina de prensa de la oficina llegaran, y se lo expuse a don Luis en varias ocasiones, porque entonces ahí hay un límite ya a la publicidad. Es decir, si no hay nadie de la oficina de prensa del Poder Judicial, no pueden entrar los periodistas ni ningún ciudadano a Corte Plena. Y la otra es que no siempre conocíamos las razones desde afuera de por qué la Corte estaba declarada privada en alguna sesión. De hecho, en un par de ocasiones le escribí un mensaje de texto desde afuera a don Luis Paulino para decirle: don Luis, ¿usted me puede explicar por qué está privada? En una ocasión me respondió el mensaje de texto y en otra ocasión salió doña Silvia Navarro, la secretaria de la Corte, corriendo para dejarnos entrar
a corte plena. Ya una vez hecho este quiebre en la presentación, les cuento que en otro ámbito en el que nos movemos, ya vimos lo del Código Penal, ya vimos lo del tema de la Constitución Política, pero también nos movemos en un marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente en dos artículos, en el 11 y en el 13. El 11 habla de la protección a la honra y a la dignidad, muy parecido a como habla la Constitución Política de nuestro país, y el 13 habla de la libertad de expresión y pensamiento, es decir, muchísimo más amplio de lo que lo hace la Constitución Política costarricense. Entonces, este es el marco en el que nos movemos los periodistas, finalmente con uno que solo voy a nombrar porque no es tema de la Sala Constitucional, y es la censura indirecta que se ejerce sobre medios pequeños y medianos con la pauta oficial. Que a los medios muy consolidados y que ya tenemos muchos años no nos afecta, porque en realidad nuestra fuerte pauta publicitaria son las empresas privadas, pero a las pequeñas y medianas empresas periodísticas que don Ignacio citaba ahora como la importancia de las voces en la democracia costarricense, es muy fácil que se hablan mal del gobierno de turno, entonces las instituciones públicas no pautan y esa es una manera de censura indirecta que además está condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por la Convención Americana. Ese es el marco en el que todos los días tenemos que tomar decisiones los periodistas y los directores de medios. Aquí es donde yo quiero resaltar la labor de la Sala Constitucional en los últimos años, que precisamente, como decía el magistrado Ginesta al inicio de esta mesa redonda, ha venido a marcar de alguna forma y a darnos seguridad jurídica a los periodistas de entonces. Ese artículo 30 que es tan famoso en la Constitución y que les decía que solo tiene 2 líneas, finalmente la Sala, como intérprete de la Constitución, nos hizo entender a los periodistas qué era lo que significaba realmente y qué es lo que significa ante los tribunales de justicia. Además genera interpretaciones para proteger el derecho a la información y, como decía, como no somos perfectos, además nos protege de los excesos que tenemos nosotros los medios de comunicación y que son muchas veces recurrentes por la falta de autocrítica que Boris señalaba al inicio, antes de mi exposición. La Sala entonces viene a enmarcar de alguna forma todos estos temas, lo hace con el voto que voy a reiterar que habló el magistrado Ginesta sobre el secreto de las fuentes, porque a mí me llaman la atención algunos elementos de ese voto. El primero de ellos es que habla que el derecho de la información no solo reside en quien recibe la información finalmente, sino que además abarca el recabar la información y difundir la información, que es donde nos afecta directamente o nos beneficia a los periodistas. Además, dice el voto que el secreto de las fuentes fortalece la creación de una opinión pública libre y permite fomentar además el pluralismo democrático. Y además tiene un párrafo que a mí me llamó muchísimo la atención, dice que el secreto de la fuente no protege solo al informador o al informante, sino a todo el conglomerado social que es el titular, no somos los periodistas, es el conglomerado social el titular del derecho a recibir información, de manera que es garantía de una prensa libre, fuerte, responsable e independiente. Y eso no está escrito en piedra, pero si ustedes se fijan en los regímenes dictatoriales del mundo y cómo se van convirtiendo muchos, o se fueron convirtiendo en años anteriores, desde regímenes democráticos a regímenes dictatoriales, lo primero que cae es la prensa libre, es decir, es lo primero que se intenta limitar precisamente para que la prensa no advierta lo que está pasando en la clase gobernante. Y finalmente un detalle que muchos periodistas desconocemos en las salas de redacción, y es que ese secreto no solo cubre a las fuentes de información del periodista, sino también los apuntes y los archivos personales del comunicador, y ahora lo citó el magistrado Ginesta, no solo frente a terceros, sino también frente a nuestras propias empresas informativas y a nuestros jefes. Creo que todos los periodistas hemos leído la historia de Watergate y la película Los hombres del presidente, la hemos visto alguna vez. Y principalmente en la universidad decíamos, ojalá así fuera aquí, donde nos respeten el secreto de las fuentes. Bueno, así es, efectivamente, no hay nada diferente, no tenemos por qué, no hay una obligación, tenemos el derecho de guardar la fuente ante nuestras empresas de comunicación y por supuesto ante las autoridades. Yo lo he hecho un par de veces en los 10 años que llevo de ejercer, y en una de las ocasiones la persona que me estaba entrevistando, particularmente del Ministerio Público, yo estaba en calidad de testigo, le dije que me guardaba las fuentes. Entonces me dijo, es que en la Constitución Política no dice nada de los periodistas. Y me ayudó que había leído en algún momento un voto de la Sala Constitucional, y entonces le señalé que estaba en la jurisprudencia, y finalmente eso nos genera la tranquilidad de que muchos ciudadanos, como lo decía Boris también,
y funcionarios públicos principalmente, confían en nosotros para denunciar o enmarcarnos el camino hacia dónde investigar, que es finalmente lo que hacemos. Existen muchas ideas en grupos fuera del gremio, a mí me lo han preguntado un par de ocasiones en charlas universitarias, que cuánto le pagamos nosotros a la gente que nos da los documentos o los que nos cuentan que hay un voto importante en la sala cuarta o que hay una detención importante de tal tema. No se les paga nada. Hay gente que de verdad nos ayuda y lo hace por voluntad propia a marcarnos el camino sobre el cual nosotros poner nuestra mirada. Otro voto importante que lo citó el magistrado Ginesta es el 1557 del 2005, que es el de la Cámara Oculta. Ya lo dijo don Ernesto, que finalmente lo que hace es que pone en una balanza el tema de la información de relevancia pública versus el derecho de la imagen, y que fue un amparo que presentaron, si no me falla la memoria, contra la periodista Alejandra Chavarría, que entonces trabajaba en Noticias Repretel, y se lo declararon sin lugar. Ya don Ernesto ahondó en el tema de fondo. El otro es un voto que le tocó redactar también al magistrado Ginesta. Este lo presenté yo, es el caso de Pascal, precisamente, que fue donde el tribunal no nos dejaba ingresar, pero no nos dejaba meter grabadoras, ni lapiceros, ni libretas, ni grabar, ni tomar fotos, ni hacer nada dentro de la sala de juicio. Fuera del tema de fondo que ya habló el magistrado Ginesta, a mí me llamaron la atención varias cosas de ese amparo, de esa sentencia de la Sala Constitucional. Y es que el tribunal, para curarse en salud, lo que hizo en un principio es decir, esta es una decisión jurisdiccional. Por tanto, nos impedía acudir a la Sala Constitucional. A los abogados amigos, a los que les pedí consejo a la hora de redactar, yo redacté ese voto en mi computadora, ese recurso a la hora de presentarlo, fue advertir que era una decisión meramente administrativa y que se estaban intentando proteger poniéndole jurisdiccional a la resolución. Finalmente, el voto de la Sala Constitucional señala que las decisiones jurisdiccionales de los tribunales o los jueces son apelables para los sujetos del proceso, pero que los periodistas quedábamos indefensos porque éramos una tercera parte que no podía levantar la mano en medio juicio y apelar de la decisión ni acudir a un tribunal superior, y en tanto en primera instancia se le dio curso y posteriormente se declaró con lugar. Para mí fue un elemento fundamental que me ayudó a prepararme a mí y a mi equipo también cuando tenemos que cubrir juicios penales, y entonces de una vez les advierto que las decisiones de los jueces hacia nosotros, a excepción de los casos de excepción que marca el Código Procesal Penal, en realidad no son aplicables a partes fuera del proceso, porque nosotros podemos acudir a la Sala Constitucional, por supuesto que reafirmó lo que dice el Código Procesal Penal de los juicios orales y públicos, y finalmente ese amparo fue declarado con lugar. El otro tema que está pendiente de resolución además en la Sala Constitucional y que se le ha dado curso, pero a mí me llamó muchísimo la atención el curso de esta acción de inconstitucionalidad, que es precisamente contra la Ley de Delitos Informáticos que citaba José Rodolfo antes, es que fuimos y presentamos la acción de inconstitucionalidad, luego se presentó la coadyuvancia del Colegio de Periodistas, y entonces algunos funcionarios de gobierno que habían impulsado el proyecto me llamaron por teléfono y me advirtieron que mejor no jugara de abogado, porque en las acciones de inconstitucionalidad tenía que haber un caso precedente. El curso de esta acción a mí me llama la atención porque la Sala identifica que no tiene que haber un caso precedente porque hay precisamente intereses difusos, y es el interés público que versaba sobre esta ley de delitos informáticos, y que finalmente fue toda una mampara para cambiar artículos que no tenían absolutamente nada que ver con delitos informáticos y que nos afectaban directamente a los periodistas y a los ciudadanos. Y es por eso, solo para contarles algo de fondo, que uno de los argumentos en acción es la falta de conexidad entre los cambios que se le hizo a 3 artículos en particular sobre el título de la ley, y que bueno, ya no aplica porque ya se aprobó una legislación posterior, pero bueno, la acción está pendiente en la Sala Constitucional, y además señalaba que se le da una esfera especial a los funcionarios en el poder. Otro que no habíamos citado aquí antes es el derecho a la imagen en los procesos penales. De encontré un montón de votos sobre este tema,
y es precisamente sobre el uso del nombre, del mero nombre que se le daba a personas incluidas en procesos penales como imputados, que aún no estaban condenados y menos tenían sentencia en firme. Y entonces la Sala Constitucional hace un balance, como lo hizo en el tema de la cámara oculta, entre el derecho a la información y el derecho a la imagen, y entonces estimó que precisamente los procesos penales, por la relevancia pública que tienen, prevalece el derecho a la información, por supuesto con la excepción de las advertencias que hagan los jueces en los procesos cuando una de las partes quiere proteger su imagen o su voz, pero finalmente, por ejemplo, el nombre del imputado lo podemos usar siempre, menos cuando sea, por supuesto, un menor de edad, y ese voto, el 9485, declara el amparo sin lugar, y hay infinidad de casos posteriores. Finalmente, uno que yo quería traer como ejemplo de cuando la Sala Constitucional ha servido además para llamarnos la atención sobre nuestros excesos, es las fotografías que publicó un medio escrito sobre un video íntimo de un miembro de los supremos poderes. Yo les voy a decir, aquí me van a salir también un momento de la presentación, que ha sido uno de los momentos en mi corta carrera más difíciles, porque yo decidí no publicar ni siquiera una nota del tema. Y lo conversé con mi sala de redacción. La mitad de la redacción quería publicar una nota, la mitad no. Y me arriesgué a no publicarlo, la nota. Sin embargo, hay un medio escrito que fue mucho más largo, publicó las fotografías, y entonces este diputado presenta un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, y la Sala viene y reitera algo que los que conocemos los códigos éticos internacionales, el Código Deontológico Europeo lo señala muy bien. Dice que el límite de el interés público precisamente y el derecho a la información, es el que habla este párrafo, está constituido para las actividades públicas de los funcionarios públicos y quedan excluidas las actividades íntimas de los funcionarios públicos. Es decir, y ahora lo decía temprano Ignacio, las actividades íntimas de los funcionarios públicos no tienen por qué ser la comidilla de la prensa, como pasa en Reino Unido, por ejemplo, porque finalmente siguen siendo sujetos, siguen teniendo intimidad pese a ocupar cargos de interés público, ¿verdad? Y además aquí quiero hacer relevancia en otro tema, que es que cómo escasean los códigos de ética en nuestro país. El Colegio de Periodistas tiene uno, muy pocos medios de comunicación costarricenses tienen uno propio, y finalmente son temas que nos permiten, o herramientas que nos permiten enmarcar nuestro comportamiento, pero además dárselo a conocer al público para que sea el público quien pueda reclamarnos cuando nosotros mismos sobrepasamos los excesos de las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos en un sano ejercicio de crítica y autocontención. Voy a ir muy rápidamente al sistema interamericano, que creo que todos los periodistas nos sabemos de memoria el voto, la sentencia que logró Mauricio Herrera contra el Estado costarricense. Y por supuesto que a nivel judicial, cuando yo he hablado o entrevistado a magistrados sobre este caso, por supuesto que se entra en la relevancia en los tribunales de apelación que generó esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si los periodistas leemos con cuidado el voto entero y las consideraciones que hacen los jueces de la Corte Interamericana, encontramos entonces algunos puntos de importancia para nuestro desempeño profesional. Primero, señaló la Corte que el imponer las sanciones penales contra don Mauricio, para proteger la honra del diplomático, lo que hizo fue precisamente amedrentar a la prensa de una forma indirecta para que no siguieran ejerciendo las denuncias que don Mauricio hizo de este señor cuyo apellido es dificilísimo de pronunciar, supongo que debe ser más fácil escribirlo, que es Przetworski. Y además señala la Corte Interamericana, y aquí vuelvo al inicio de mi presentación cuando hablaba de la penalización de los delitos contra el honor, que en realidad no hay un interés social para justificar una sanción penal por delitos contra el honor. Es decir, no hay un daño necesario a la sociedad, sino solamente a una persona en particular que puede resarcirse por la vía civil. Y un párrafo que me encontré en esa sentencia, que me llamó también muchísimo la atención, que dice que el Estado debe abstenerse a censurar la información respecto a actos de interés público llevados a cabo por funcionarios públicos o por particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, aunque no sean funcionarios públicos, dado que estos deben demostrar, y aquí esto es lo que me llamó la atención,
una mayor tolerancia a las críticas, lo cual implica una protección a su privacidad y la reputación diferente de la que se le otorga a un particular. Porque no sé si concuerdan conmigo, pero hay muchas veces que uno encuentra funcionarios públicos o personas o particulares involucrados que voluntariamente están en asuntos públicos y que tienen la piel además muy delgada. Para concluir, solo les quiero decir que para mí, tanto la Sala Constitucional como el sistema interamericano, lo que han hecho es han venido a enmarcar y reconocer derechos de los periodistas y de la ciudadanía, no solo de la prensa, en cuanto al derecho a la información, que se encuentra condicionada a la interpretación que puedan hacer los jueces de la Constitución política. Y precisamente lo ha hecho como en su papel de intérprete de la Constitución, que ha generado la jurisprudencia que finalmente nos da seguridad jurídica para movernos en mucha más con unos pies más en un piso más sólido que lo que pasaba en 1988-89, cuando apenas en el 89 iban haciendo la Sala Constitucional, y que nos recordó ahora don Ignacio y Boris posteriormente. Muchas gracias.